Buen día. Continuando con las clases de valorización y liquidación de obras, hoy hablaremos acerca del cuaderno de obra correspondiente al marco conceptual. Cuaderno de obra, usado en todas las obras, no hay obra pública que no tenga un cuaderno de obra. También existe la figura del cuaderno de ocurrencias, utilizado en lo que es servicios, por ejemplo, en los mantenimientos rutinarios y periódicos de vías, ¿no? En el cual se lleva un cuaderno de ocurrencias, ¿no? Que el rellenado y todo el contenido es muy similar al cuaderno de obra. Bueno, entonces hablaremos de cuaderno de obra y también estaremos hablando, obviamente, de cuaderno de ocurrencias, ¿no? El cuaderno de obra es un documento oficial que registra todos los acontecimientos importantes que se producen en el decorrer de la construcción de una obra de ingeniería. Este es un documento firmado en todas sus páginas por el inspector o supervisor, según sea el caso y el tipo de obra, y según corresponda, y por el presidente, y por el residente, ¿no? Por el residente de obra. Son los dos facultados para poder realizar anotaciones. Fíjense, solamente el supervisor o inspector y el residente de obra o el residente de servicio, ¿no? Si fuese un servicio. Fíjense que no indica contratista. Fíjense que no indica gerente de obras. Solamente supervisor o inspector y residente. Consta de una hoja original con 3 copias desglosables, que usualmente son de otro color, ¿no? Son de color amarillo, verde, rojo, o algunas son de color solamente blanco, ¿no? Correspondiendo una de estas a la entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor, en donde se anotan los hechos relevantes durante la ejecución de la obra o servicio, ¿no? Esto viene de la ley y el reglamento de contrataciones con el Estado. Bueno, el cuaderno de obras es un documento que tiene que estar debidamente foliado, todas sus hojas, sin excepción. Usualmente hay cuadernos de obras de 100 hojas, 50 hojas, 150 hojas, 200 hojas, que debe estar debidamente foliado. Se abre al inicio de toda obra y en el que el inspector, supervisor y el residente anotan las ocurrencias, órdenes, consultas y las respuestas a las consultas. Es un documento que dispone la entidad en la etapa de construcción, debidamente foliado y legalizado, en el que se anotará la fecha de inicio y término de los trabajos, las modificaciones autorizadas, los avances mensuales, los controles diarios de ingreso y salida de materiales, el personal, las horas de trabajo de los equipos, así como los problemas que viene afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de la supervisión de la obra. En el reglamento, la ley de contrataciones nos indica esto. También nos indica en el artículo 1 de la resolución de Contraloría número 195-88-CG, que también es aplicado a obras por administración directa, ¿no? Entonces, este sería un modelo de cómo nosotros rellenamos el cuaderno de obra. Esto es una continuación de un asiento de una hoja anterior del residente, ¿no? Del cual, con fecha 31/12/2014, él describe todas las partidas y el letrado ejecutado esta fecha, ¿no? 31/12, a esta fecha. Entiéndase que es fin de mes, entonces el contratista está colocando los letrados ejecutados del mes para su validación del supervisor para realizar su valorización.
Después ya hablaremos en las clases sucesivas acerca de tiempos en los cuales tiene que realizarse como fecha máxima la valorización, etcétera, ¿no? Entonces aquí el residente pues solicita la verificación y conformidad a la supervisión a fin de lograr la valorización, ¿no?, respectiva, y se procede a su trámite de cancelación según corresponda y lo firma. Siempre, siempre cada asiento, ya sea del residente o ya sea del inspector, tiene que estar presidido por, culminado por su firma, ¿no? Y su sello. Bueno, acá falta el sello, pero obviamente significa que es del residente porque el residente firma en esta parte, ¿no?, en todas las hojas del residente. Y pues bueno, el próximo asiento, que sería 47, sería 48, es ya del supervisor, con misma fecha, ¿no?, del 31/12/2014. Entonces, pues aquí el supervisor, pues, aprueba, ¿no? Aprueba los metrados del residente, se verifica que todo esté conforme, y los cuales, pues, él le da luz verde para que él continúe con su valorización, ¿no?, del mes. Y ambos firman donde indican, ¿no?, supervisor y residente. Todas las hojas tienen que estar firmadas por el residente y por el supervisor o inspector, si fuese el caso, ¿no? También está para colocar la firma del inspector. Bueno, de los conceptos ya mostrados anteriormente, se pueden desprender dos preguntas. La primera, ¿es necesario que el cuaderno de obra sea legalizado notarialmente? Pues obviamente sí, ¿no? El cuaderno de obra es un documento legal, es un documento en el que se registra todos los acontecimientos de la obra y tiene que estar legalizado notarialmente, todas las hojas, absolutamente todas las hojas, para que sea un documento legal, ¿no? ¿Existe entonces diferencias entre un cuaderno de obra para un proyecto por contrato y una por administración directa? Pues no, es el mismo. Se lleva el mismo procedimiento, se anotan las mismas cosas. El residente tiene que apuntar los hechos más relevantes, de personal, material, etcétera, y a su vez también igual el supervisor tiene que responder o tiene que absolver algunas dudas y consultas, ¿no?, que es lo mismo para un contrato y para una administración directa. Bueno, de los principales errores, faltas y delitos que se cometen en el manejo del cuaderno de obra o cuaderno de ocurrencias, de las responsabilidades. Puede haber responsabilidad administrativa cuando no se registró de manera oportuna los acontecimientos importantes del proyecto, ¿no? Como por ejemplo, si nosotros queremos solicitar una ampliación de plazo y esta no se apuntó en el cuaderno de obras, pues obviamente que no nos van a hacer caso, no nos van a aprobar. Y es una responsabilidad administrativa, ¿no?, que recae en este caso al residente, ¿no?, por incumplir y no llevar el correcto procedimiento de una ampliación de plazo. También cae responsabilidad civil cuando registró una acción que no haya ocurrido y que ocasionará un pago a la institución. Por ejemplo, ¿no?, lo que más se suele hacer, las lluvias, ¿no? El residente coloca que llovió de lunes a viernes, una intensidad fuerte, por lo tanto no se pudo avanzar, y que posteriormente solicita una ampliación de plazo por tema de lluvias. Pero si nosotros nos remontamos al reporte del Senami y vemos que no ha llovido, o a la semana, esa semana llovió solamente 2 días, y el residente está pidiendo toda la semana, pues es una responsabilidad civil, ¿no? También recae responsabilidad penal. Aprobar por parte del supervisor una adicional de obra por vicios ocultos sin que esta dificultad en obra haya ocurrido. Por ejemplo, cuando el supervisor aprueba un adicional de obra que no es necesario para la misma. Por ejemplo, si estamos en una obra de edificación y queremos hacer un adicional, imaginémonos, para un servicio higiénico de los trabajadores, que sea de mampostería, que sea de ladrillo, que sea
que tenga puertas, ventanas, que tenga vanos, que tenga un techo vaciado, una losa aligerada, pues obviamente que eso no se va a aprobar, no es imposible que un supervisor la apruebe, pero si se da el caso, pues trae responsabilidad penal, ¿no? Principales errores, faltas y delitos que se cometen en el manejo de mano de obra. Continuamos. Los delitos. Delito de colusión, con pena privativa de libertad menor de 3 y mayor de 15 años. Un ejemplo, cuando el residente y el supervisor de manera concertada registran en el cuaderno de obra que la obra se ha concluido al 100%. Nosotros vamos a la obra, verificamos y no llega ni al 70%. Entonces es un delito, ¿no?, de colusión. O también el delito de peculado, con pena privativa de libertad, no menor de 2 ni mayor de 8, cuando, por ejemplo, se registra el ingreso de materiales de almacén de obras sin que el hecho haya ocurrido, generando el pago al proveedor por la irreal entrega de los bienes registrados en el cuaderno de obra. Por ejemplo, nosotros necesitamos cemento, necesitamos fierros de una determinada cantidad, pero nos trajeron menos y se hizo el pago por más, pues obviamente es un peculado. Una malversación, delito por malversación, con pena privativa de la libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años. Por ejemplo, este delito es cuando se registra en el cuaderno de obra la utilización de materiales sin que ellos se usen en la obra, dándole un fin distinto, como por ejemplo destinarlo a otra obra. Esto pasa a veces en obras para administración directa, que pedimos, por ejemplo, acero, fierro corrugado, para una obra y terminamos usándola, por ejemplo, para una edificación, para un colegio, y terminamos, no sé, llevándola para un puente, ¿no? Lo cual está mal. ¿Qué sucede si el presidente, que representa al contratista, no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o al supervisor? Si de darse el caso, entonces será una causal de una aplicación de multa de 5.000, o sea, 1 entre 1.000 del monto de la valorización por cada día de dicho impedimento, ¿no? O sea, 5 entre 1.000 del monto de la valorización. Entiéndase del mes, ¿no?, del mes realizado. Se entiende que la valorización es la valorización del periodo, ¿no? O sea, obviamente va a ser del mes que no se tuvo acceso, ¿no? Por lo tanto, pues cuando ya se tenga acceso o se pueda, pues el supervisor indicará qué días no se ha permitido el acceso al mismo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando el cuaderno de obra concluye? Pues cuando la obra concluye, ¿no? ¿Qué pasa con el cuaderno de obra? Pues el cuaderno de obra será cerrado, inspector, en asiento último, cuando la entidad ya haya recepcionado definitivamente por la entidad, pero que entiéndase que también hay recepciones parciales, ¿no? Hay recepciones parciales de obra. El original del cuaderno de obra más una de sus hojas de copia será entregado por el inspector o supervisor a la entidad oportunamente. Según necesidad de una obra puede haber más de un cuaderno de obra, ¿no? Obviamente, si se termina el cuaderno de obra, tienes que hacer otro cuaderno de obra. Tienes que legalizarlo y hacer todo el procedimiento. Los números de los asientos y anotaciones son único y correlativo. Si nosotros acabamos un cuaderno de obra con el asiento número 200, pues entonces tenemos que empezar en el siguiente cuaderno de obra con el asiento número 201. Usualmente las anotaciones que se hacen en el cuaderno pues son anotaciones para ambos profesionales, ¿no? Para el inspector o supervisor y el residente. Se indica el número de anotación, el número de asiento, la fecha con el día, mes y año, y la identificación, si es del residente, del inspector o del supervisor. Texto o ocurrencias se consideran entre las más resaltantes las siguientes, ¿no? Por ejemplo, la apertura del cuaderno, transcripción del acta de entrega de terreno, día de inicio de los trabajos, día de entrega del acto directo de haber sido solicitado, día de inicio, término del plazo, avances de la obra, ¿no? En función a qué partida está desarrollando, en función del cronograma de avance entregado por el contratista. También se pueden anotar consultas técnicas, solución de consultas por parte del inspector, solicitudes de avance, autorizaciones de trabajo, aprobaciones de avance, borrones de trabajo, ingreso de materiales, equipos, etcétera, toma de muestras para entrega de materiales, metrados del avance para valorizaciones, como lo vimos en el ejemplo, generación de adicionales, que necesariamente estar en el cuaderno de obras. Si nosotros queremos pedir un adicional, igualito, si nosotros queremos solicitar ampliación de plazo, ya tiene que haber una causal y tiene que estar inscrito en el cuaderno de obras, solicitado en el cuaderno de obras.
Igual el término de obra, el residente escribe un asiento indicando el término de la obra y la recepción de obra y pliego de observaciones. En el caso, si hubiese alguna observación, pues se realiza el acta de observación, ¿no? Antes del acta de recepción de obra. Los trabajos y fin de observaciones, cuando hayan observaciones por parte de la entidad o del inspector o del supervisor, y finalmente el cierre del cuaderno, ¿no? Que indica el cierre definitivo de esa obra en ese cuaderno. Bueno, esto sería todo hasta esta parte. Gracias. Buen día. Continuamos con las clases de valorización y liquidación de obras. Bueno, ahora ya hablaremos acerca del inicio de obra. En esta oportunidad hablaremos sobre la notificación al contratista, sobre la supervisión o inspección. Antes de la notificación que realiza la entidad al contratista, informando de quién es el supervisor o inspector de la obra que se debe ejecutar, se tiene que pasar, obviamente, por un contrato, ¿no? Y previo al contrato, pues tiene que haber habido un proceso de selección, como ya se comentó, y bueno, la buena pro, ¿no? Bueno, aquí ya hablamos acerca del contrato de obra. El contrato de obra es una empresa, una persona natural o jurídica, con la entidad, ¿no? Y esto se rige bajo el Código Civil, bajo los artículos 1771 a 1789. Asimismo, también en los artículos de 1755 a 1763 del referido código, ¿no? Esa es la parte legal del contrato. Y pues bueno, como a todos los contratos, se le aplican también las disposiciones relativas a la parte general de contratos, ¿no? Obligaciones y actos jurídicos contenidas en el Código Civil. ¿Qué es un contrato? Un contrato de obra. ¿Qué es un contrato de obra? El contrato de obra tiene por objeto la elaboración de un bien determinado, de manera tal que una persona denominada contratista se obliga frente al comitente a elaborar dicho bien, con las características que se hayan establecido en el contrato, y este último se obliga a pagar la retribución pactada a favor del contratista. En otras palabras, el contrato viene a ser a la empresa que va a ejecutar la obra, pues está obligada a realizar la obra, ¿no? En los términos que indica cada entidad, conteniendo también penalidades, ¿no? Puede haber penalidades acerca de incumplimientos, de tiempos, etcétera, ¿no? Como lo vamos a ver a continuación. La obra o bien objeto del contrato. ¿Qué es? Es la obligación del contratista. Implica la elaboración de la obra en su integridad, según las especificaciones que se hubieran establecido en el contrato. Obviamente que se va a basar, cuando es una obra, a un expediente técnico. Por lo que si faltara alguna pieza, parte, medida u otras de las características de la obra, se considerará que el contratista ha incumplido en el contrato. Obviamente, si nosotros nos indican realizar una obra de una carretera, por ejemplo, de unos 10 kilómetros, pues obviamente tenemos que cumplirlo, ¿no? Tenemos que realizar los 10 kilómetros. No vamos a hacer 9 u 8 o 7 kilómetros, que estaríamos incurriendo en una falta contractual, ¿no? ¿Y eso de quién es la responsabilidad? Pues el contratista, ¿no? No es el residente. El que firma contrato con la entidad es el contratista. Y este después asigna a su residente. También se puede firmar un contrato de supervisión. Obviamente que sí, puede ser una empresa consultora que se dedica a supervisiones, entonces pues sería
la empresa supervisora que va a contratar a un ingeniero supervisor, ¿no? La retribución, al definir al contrato de obra, en el artículo 1761 del Código Civil, establece que la labor del contratista debe ser retribuida. ¿Cómo? Monetariamente, ¿no? Sin embargo, consideramos que no existe impedimento alguno para que el contrato se celebre a título gratuito, es decir, que el comitente no pague la retribución a favor del contratista. Bueno, pero ¿quién va a querer trabajar gratis? No, nadie. Siempre hay una retribución. Bueno, dependiendo del tipo de obra, ahí también se ejecuta y se hace el contrato en 3 sistemas, ¿no? Que vienen a ser los sistemas de contratación. Usuales, ¿no? Porque hay más, pero nosotros vamos a hablar solamente de los 3 aplicados a obra. El de suma alzada, en obras públicas, se aplica cuando las cantidades y metrados y calidades, que son las especificaciones técnicas, están definidas en los planos. Y especificaciones técnicas. Se consideran los trabajos que resultan necesarios para el cumplimiento de la prestación requerida. Este sistema se aplica técnicamente a las obras de edificación, ¿no? El postor oferta un monto fijo integral por la obra. En suma alzada, pues tenemos un orden de prelación, ¿no? Tenemos primero los que mandan son los planos, sin prelación entre ellos, ¿no? Después, ¿quién viene en el siguiente orden de prelación? Las especificaciones técnicas. Después, ¿quién viene? La memoria descriptiva y después los presupuestos. O sea, en conclusión, ¿qué es más importante? ¿El presupuesto o el plano para un sistema de suma alzada? ¿Quién es más importante para un sistema de suma alzada? Los planos, ¿verdad? El presupuesto queda después, ¿no? Queda como cuarto lugar. Pero también tenemos precios, sistemas de contratación a precios unitarios, que, pues bueno, se utiliza en las obras públicas cuando las cantidades, que son los metrados para nosotros, y calidades, que son las especificaciones técnicas, no están definidas en los planos y especificaciones. Este sistema se aplica técnicamente a las obras donde hay grandes movimientos de tierras, como carreteras, saneamiento, canales, presas, etc. ¿Y por qué? ¿Por qué se aplica el sistema de precios unitarios a una carretera, por ejemplo? Porque por más que nosotros realicemos un estudio de suelos exhaustivo, siempre tendremos la incertidumbre de que podamos encontrar otro tipo de suelo distinto al cual se ha realizado el metrado y se ha presupuestado. Puede incurrir en pérdidas del contratista. Puede ser también al revés. Y para evitar esos inconvenientes, pues se creó el sistema de precios unitarios, donde el postor oferta los precios unitarios en cada una de las partidas que proporciona la entidad en sus bases. Partidas con sus metrados, ¿no? Y pues aquí no hay prelación, ¿no? En la ejecución de obras, sino todo se basa en los metrados. ¿Y qué pasaría si nosotros ofertamos una determinada cantidad de metrados, por ejemplo, 1000 metros cúbicos de excavación, una carretera, movimiento de tierras, y en la práctica nos encontramos 1500, por ejemplo, ¿no? Es demasiado, pero quizás 1200. Entonces, esos 200 metros cúbicos más tendríamos que valorizarlo, ¿no? O puede pasar también viceversa, ¿no? No hay 1000, sino hay 800. Entonces, tendremos que valorizar solamente los 800. Para evitar ese tipo de problemas, se ajusta este sistema de contratación. Pero también hay esquemas mixtos, donde puede haber suma alzada y precios unitarios juntos. Las entidades sí pueden optar por este sistema, siempre y cuando en el expediente técnico uno o varios componentes técnicos corresponden a magnitudes y cantidades no definidas con precisión, los que podrán ser contratados bajo el sistema de precios unitarios. En tanto, los componentes cuyas cantidades y magnitudes estén totalmente definidas en el expediente técnico serán contratados bajo el sistema de suma alzada. Por ejemplo, no se me ocurre
una carretera o un acceso a, no sé, a un estadio, pero es un proyecto íntegro, entonces puede ser contratado por este esquema mixto, ¿no? Suma alzada, el estadio, pues sí, el acceso que puede ser una carretera, ¿no? No sé, de 5 o 10, quizás hasta 15 kilómetros, pues puede ser contratado a precios unitarios. Bueno, pero eso lo veremos más adelante también, en lo sucesivo. Lo que les quiero mostrar es un modelo de contrato, tanto para el contratista y para la supervisión. Bueno, este es un modelo de contrato de servicio, ¿no? El cual es de supervisión. El mismo, pues, que el que va a firmar aquí es un representante legal de un consorcio, en este caso un consorcio supervisor, ¿no? Los cuales van a determinar más adelante a su ingeniero supervisor. Pues en un contrato nos encontramos los antecedentes, cómo fue llevado el proceso, el objeto del contrato, las obligaciones que tiene que tener el supervisor en obra, las actividades durante la ejecución de obra, controles de obra, avance de obra, la calidad, medio ambiente, seguridad, una serie de cosas que la entidad obliga al supervisor, ¿no? Aparte también de actividades sobre recepción de obra, informe final, liquidación de obra, liquidación de contrato, responsabilidades del supervisor, procedimientos de control, documentación acerca del informe final, valorizaciones, informes mensuales, información que va a proporcionar también a la entidad, como facultades del supervisor, algunas condiciones generales que tiene que tener el supervisor, el monto, ¿no? Muy importante, el monto de la supervisión y el pago, ¿no? Cómo va a ser pagado esto, si va a ser mensual, quincenal o por autorización, el número de cuenta, el depósito a la empresa de la supervisión y pues bueno, algunas garantías que tiene que tener, ¿no? En cuenta también el supervisor para su labor, las conformidades del servicio, en este caso el servicio de consultoría, ¿no? Que es la supervisión, responsabilidad por vicios ocultos, penalidades que también lo vamos a ver más adelante, pero pues aquí en el contrato también indica penalidades, ¿no? Penalidades para el supervisor, ¿no? Y otras adicionales que lo veremos en su momento. Y pues bueno, unas cláusulas adicionales que es la resolución de contrato, cuando pudiese suceder la responsabilidad de las partes, de ambas partes, del caso de la entidad y de la empresa supervisora, anticorrupción, y una serie de cosas más, ¿no? Que ya seguro algunos de ustedes lo conocen, y también el contrato de obra, ¿no? El contrato de obra sí es del contratista, que pues aquí también es un consorcio y tiene su representante legal, ¿no? Que él es el que firma el contrato y al igual que el supervisor, pues tendrá también responsabilidades, ¿no? De medio ambiente, las fotografías, la seguridad, los equipos, los materiales, los programas, la documentación técnica, en las valorizaciones, ¿no? Incluso aquí, a diferencia del supervisor, sí tiene los entregables de cada valorizaciones, el plazo de presentación que está dentro de la ley de contrataciones también, y el contenido que va a entregar el contratista cada mes, ¿no? Eso también lo veremos más adelante, no se preocupen. Pues bueno, también aquí indica el pago, ¿no? Cómo se realiza el pago, si va a ser mensual, quincenal, pero lo usual es que sea mensual, ¿no? Número de cuenta, en este caso del contratista, las garantías que se tiene que ver, de los adelantos directos, de los adelantos de materiales, de la conformidad, ¿no? De la obra, la declaración jurada del contratista. Después también tenemos acerca de vicios ocultos, las penalidades también que también recae para el contratista, ¿no? Solamente para el supervisor. Y pues bueno, este es un ejemplo de contrato. Entonces, ¿qué pasa cuando ya se tiene el contrato de la entidad y se tiene por parte de la entidad del contratista y se tiene el contrato de supervisión? Pues ya se tiene definido entonces quién va a ser la empresa que ejecuta y la empresa que supervisa. Entonces, la empresa que supervisa tiene que designar a su ingeniero supervisor, ¿no? Obra,
Entonces, para lo cual, pues, es un trámite entre la empresa supervisora y la entidad, evaluando al ingeniero que va a estar a cargo, ¿no? En este caso. Y una vez que la entidad lo aprueba, pues eh, notifica al contratista de quién es el supervisor. En este caso, para esta obra es un supervisor de obra. También es igual para un inspector, es el mismo contenido. Entonces, bueno, es una carta que emite, en este caso, la entidad con la recepción en este caso, del contratista, el cual se le comunica, ¿no? Que sí se está designando al supervisor de obra para la obra tal, y pues bueno, ¿no? Se indica el nombre del ingeniero, su CIF y el cargo, ¿no? Está en calidad de supervisor de obra, y pues bueno, los correos y los celulares a los cuales ellos van a estar en contacto, ¿no? Porque desde este momento pues ya tienen que estar en contacto el contratista, su residente y el supervisor para firmar posteriormente el acta de inicio de obra y después todos los documentos que van a requerir, ¿no? Del inicio del contractual. Bueno, hasta aquí este tema. Gracias.